tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión del mini encuentro, o como decía ayer Felipe Benítez Reyes, de este congreso jibarizado que se titula Las interioridades de la creatividad, y con el que hemos querido rendir homenaje a los creadores en primer lugar, pero también a nuestro querido José Manuel Caballero Bonal, que ayer hubiera cumplido 99 años. Por eso lo hemos hecho en estas fechas precisamente, y por eso hemos colocado ahí esa fotografía para acordarnos de las diferentes etapas de su vida. Él siempre está aquí presente. Hemos tenido ayer a Felipe Benítez Reyes y a Mercedes Escolano, y hoy vamos a tener a Eva Díaz Pérez y a Rodrigo, que está allí, Rodrigo Cortés. Así que vamos a tener diferentes disciplinas del arte y de la creatividad. Y os doy las gracias por vuestra presencia, y doy las gracias muy especialmente al Ayuntamiento de Jerez, que hoy nos ha enviado a Belén de la Cuadra, que es una persona muy querida para nosotros, no solamente porque es delegada de urbanismo, de vivienda, de ordenación, de un montón de cosas muy difíciles de llevar en una ciudad como Jerez, sino porque además, y yo siempre lo digo cuando ella está aquí, es la nieta de la persona que hizo esta casa, del arquitecto Fernando de la Cuadra, ya es Belén de la Cuadra. Y siempre que viene, pues me gusta acordarme de eso, de que tenemos el lujo de que el edificio que ocupa ahora mismo la Fundación Caballero Bonal, y que ocupa el lugar físico de la casa donde nació Caballero Bonal, que no es esta, porque esta casa se construyó en el 54-55 y Caballero Bonal nació en el 26, como todos sabéis, pero sí que ocupa el mismo espacio, y tenemos el lujo de que la construyera Fernando de la Cuadra, que era un enorme arquitecto y una persona que marcó el urbanismo de Jerez en muchos aspectos, en barriadas, en colegios, en muchas construcciones, y tenemos el lujo de tener a su nieta como parte del municipio ahora mismo, de la corporación, y muchas veces viene a representarlo, y nosotros estamos muy contentos. Muchas gracias. Vamos a pasar una tarde bonita, ya veréis. A mí me toca hoy presentar a una amiga, porque Eva Díaz Pérez, ante todo, aparte de la admiración que le tengo y de una escritora estupenda y una periodista maravillosa, es una amiga porque ha estado muchas veces en la fundación, hemos viajado juntas, nos hemos reído, hemos compartido un momento de todo tipo, de gestión, de presentaciones, en Marruecos, por ejemplo. Fue una experiencia muy bonita, pero a lo mejor algunos de ustedes no la conocen igual de bien. Así que yo voy a decir unas cositas de ella, después le vamos a dar paso porque tiene ella su presentación, además con dibujitos, como a nosotros nos gusta. Y vamos a tener tiempo, si a ustedes les apetece, de hacer alguna pregunta sobre la creatividad en los aspectos en los que ella se interesa, y bueno, a ver hasta dónde llegamos ahora. Ella es sevillana, es periodista y escritora, como había dicho antes, es licenciada en Ciencias de la Información por Sevilla, y como periodista se inició en el desaparecido Diario 16. Trabajó más de 20 años en El Mundo, como redactora especializada en temas culturales, y es colaboradora de Diario de Sevilla, ABC, El País, y en las revistas Mercurio y Andalucía en la Historia, que son dos revistas que siempre tenemos aquí en nuestra fundación. Ha impartido clases de periodismo cultural en el Centro Universitario EUSA, que está adscrito a la Universidad de Sevilla. En esa faceta del periodismo ha sido reconocida en numerosas ocasiones. 2003 y 2004 como finalista del Premio Nacional de Periodismo, pero también galardones como el Francisco Valdés, Unicaja, Universidad de Sevilla, Ciudad de Málaga, Ciudad de Huelva. En 2018 con el Premio Andalucía de Periodismo por una serie de artículos culturales, Google Time, que se publicaron en la revista Andalucía en la Historia, y en 2023, el más reciente, con el premio Sevilla Territorio de Igualdad en la modalidad de comunicación. Como escritora de ficción y de ensayo, tiene una extensa obra que arranca en 2001. El polvo del camino, el libro maldito del Rocío, Salvador Tábora, el sentimiento trágico de Andalucía, Memoria de cenizas, un libro que se editó en 2005 pero que se ha reeditado en 2020 y que yo les recomiendo muy especialmente, le tengo un especial cariño a ese libro, Hijos del Mediodía, La Andalucía del Exilio, El Club de la Memoria, Sevilla, un retrato literario, El sonámbulo de Verdún,
Adriático. Algunos de esos libros además se han presentado o bien aquí o bien en el Jardín de la Luna Nueva, y entonces pues también les tenemos una cosita muy especial con ellos. Semana Santa Insólita, travesías históricas, viajeros andaluces que contaron el mundo, El color de los ángeles, Vida y ficciones del abate Marchena, que es un libro que ella coordinó y prologó, El sueño del dramático, Los viajeros del continente y muy recientemente, este que tenemos aquí, Sevilla, biografía de la ciudad dorada. También como escritora ha sido amplia y merecidamente reconocida, con el premio Unamuno, en 2005, con el premio El Público de la Radio Televisión Española, finalista del premio Nadal con el Club de la Memoria, premio Andalucía de la Crítica, premio Málaga de Novela y premio literario Feria del Libro de Sevilla, todo eso en el 2013, creo que por Adriático, puede ser, ¿no? En 2022 fue además elegida académica numeraria de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Fernando Domínguez, que anda por ahí, que fue nuestro gerente hasta su jubilación, que todavía le estamos echando de menos, pues estaba hablando antes con nosotros que teníamos un gran amigo allí, Rafael Valencia, y bueno, ya está ahora mismo en ese ámbito de las buenas letras, donde nuestro amigo Rafael Valencia se movía con tanta facilidad. Y en 2023, además, en otra Real Academia, la Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras de Cádiz, o sea que el de Cádiz y Sevilla. En 2025 fue premiada por la Junta de Andalucía con el galardón Bandera de Andalucía en la modalidad de Ciencias Sociales y Letras. Allí hablaba yo con Mercedes Escolano de que le tenía mucha envidia por muchas cosas, en general, que le han pasado a Mercedes. Ahí está, Mercedes. Mercedes la envidiada. Pero a Eva también le tenemos mucha envidia por la bandera. Porque es que, no sé, ser bandera de Andalucía es algo, no sé, a mí me haría un montón de ilusión. Ser nombrada bandera, pero aquí lo digo. Porque es que es muy bonito que te nombren bandera de Andalucía, por favor. Y yo no soy nacionalista, para nada. Todos los que me conocéis sabéis que yo soy internacionalista, que es todo lo contrario. Pero bueno, me haría mucha ilusión. En 2018 fue la comisaria del Año Murillo, una efeméride multidisciplinar que conmemoró el 400 aniversario del nacimiento del universal pintor sevillano, que tuvo unas actividades maravillosas en Sevilla. Yo tuve el placer de estar allí y maravillosa, y lo hizo muy bien. Desde julio de 2019 hasta noviembre de 2022 fue directora del Centro Andaluz de las Letras, que te echamos de menos, y sí, te echamos de menos. Y ha sido coordinadora también de la exposición Los Machados, Retratos de Familia, inaugurada en Sevilla en 2024 por el rey por el rey de verdad, Felipe VI, y comisariada por Alfonso Guerra. Así que todas esas cosas le ha dado tiempo de hacer y bueno, ella ahora nos va a contar algo más, pero luego le preguntaré cómo le ha dado tiempo de hacer tanto. Y también. Así que tiene la palabra. Ahora tengo yo que hablar. Bueno, muchísimas gracias por el cariño, bueno, es que es tan maravillosa. En Vivian te tenemos todo, de cómo eres y lo estupenda escritora que es, por supuesto, además de buena persona. Bueno, para mí es una grandísima alegría estar aquí, porque para mí este es un lugar muy querido. Y Jerez es un lugar que adoro. Esta mañana he estado haciendo una de las cosas que más me gusta, que es flanear, o sea, deambular por la ciudad simplemente siguiendo la ciudad. Y Jerez es una ciudad que te permite eso, porque hay ciudades que me da igual ir por esta calle que por aquella. No, es que te vas sorprendiendo y asaltando. Además se lee muy bien la historia de la ciudad. A mí me gusta mucho eso y en el último libro, en este Sevilla Biografía de la Ciudad Dorada, va con esa idea de ciudades biográficas, o sea, ciudades que son quién, que son personas. Y claro, Jerez tiene esa categoría, ¿no? Y entonces ha sido un recorrido, además yo creo que me he metido por sitios que no había caminado nunca y me ha parecido algo así que estoy felicísima y en este edificio que es verdad que tiene algo especial porque han pasado cosas muy, muy especiales. Así que nada, muchísimas gracias por invitarme, además estoy con creadoras estupendos, o sea que habéis hecho un programa fantástico y me encanta estar aquí. Bueno, yo para hacerlo más ameno, porque se trata de hablar de mí, y a mí
al ser periodista siempre hablas de los demás, intentas desentrañar la obra de los demás, contarla, y hay veces que es difícil hablar de ti. Pero bueno, de hecho un ejercicio, y para hacerlo más o menos, pues he intentado hacer un PowerPoint que, como alguna vez me ha salido mal, como veis, he hecho al final un formato que es PDF, entonces no va a quedar tan bonito como pensaba, pero bueno, por lo menos iremos paseando y haciéndolo un poquito más atractivo, ¿no? Espero no cansarle, porque voy a dar un repaso también, esto ha sido como una pregunta, un análisis a mí misma, ¿no? De, bueno, si tuviera que hacer mi poética en el sentido de explicar qué temas me interesan, por qué me he dedicado a eso, por qué he intentado novelarlo, o hacer un ensayo, ¿por qué? ¿No? Entonces, pues bueno, este recorrido ha sido un poco así. Una poética en marcha. A mí me obsesionan los libros, desde que era pequeña, vamos, mis padres siempre dicen, pero vamos, que desde muy chica, qué niña más friki, de verdad, una cosa verdaderamente que ahora cuando lo ves con el tiempo digo, es verdad, no es normal, pero bueno, libros, 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 vida, 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 historia, 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 porque es verdad que estudié periodismo. Del periodismo me interesan muchas cosas, no es que estemos en un buen momento en este aspecto del periodismo, habría que pedir disculpas por muchas cosas, la verdad que estoy profundamente enfadada con mi profesión, aunque creo que hay muchos periodistas muy decentes y haciendo un trabajo excelente, ¿no? Si no fuera por los periodistas también, ¿verdad?, habría cosas que no se sabrían. Pero siempre me ha apasionado sobre todo la historia, ¿no? Del pasado, más que quedarme en el pasado, lo que del pasado se proyecta en el presente. Por eso me gustan las ciudades en las que esa memoria está palpable, ¿no? Yo en ese sentido soy muy europea, y ahora hablaré de algunos libros míos con esa idea de Europa, ¿no? De contar Europa a través de las novelas. Ese pasear por lugares en los que están las cicatrices de la historia también, ¿no? Hay una palabra en alemán que nunca sé reproducir, porque desgraciadamente no sé alemán, pero el alemán es una lengua que me gusta mucho porque hay veces que consigue audacias léxicas, ¿no? Palabras que realmente significan muchas cosas, y tiene una palabra que significa exactamente eso, las cicatrices de la historia, ¿no? Cómo eso se refleja en muchos edificios, ¿no? Al pasear por muchas ciudades europeas han pasado tantas cosas buenas y malas. Entonces, alguien sensible a la historia y al pasado camina por esos lugares de forma diferente. Y a mí eso siempre me ha gustado mucho, contarlo tanto en el periodismo como en la literatura, ¿no? El planteamiento que habéis propuesto de cómo pasas del periodismo a la literatura, a la novela, ¿no? Yo siempre he tenido la sensación de que una cosa era un laboratorio de la otra. Es decir, hay veces que en el periodismo yo tengo la sensación siempre de que llegué cuando se apagaban las luces. No sé, o pienso que empezó ya una época precaria, una época en la que, por ejemplo, las nuevas tecnologías que son muy interesantes y permiten muchas audacias también en el periodismo, no se han integrado bien, sino que no, por ejemplo, no se ha utilizado bien como modelo de negocio, y entonces, pues bueno, lo que ha pasado. Yo he vivido ese cambio dentro del periódico y eso me da mucha pena, ¿no? Porque realmente podría haberse hecho algo, en otros países sí se ha hecho, ¿no? Se ha hecho eso, pero aquí yo creo que fallido la experiencia. Pero bueno, sigo adelante porque si no, no me va a dar tiempo. Literatura. Lo que siempre me ha interesado a la hora de escribir novelas es esa idea de rescatar episodios desconocidos, ¿no? Siempre lo digo que la novela para alumbrar las penumbras de la historia, ¿no? Como si de alguna forma, a través de la literatura, pudiera recuperar las marginalias, ¿no? Lo que ha quedado oculto, lo que ha quedado en la periferia, ¿no? De la historia oficial, silenciado, olvidado, los personajes que por las circunstancias históricas pues, no se recuerdan. Eso es lo que a mí me ha interesado mucho a la hora de escribir, ¿no? Y en ese aspecto eso es lo que me llevó a escribir la primera novela,
Luego hablaré de mi primer libro, que es el polemiquísimo Polvo del Camino, el libro maldito del Rocío, que ese realmente fue mi primer libro. Pero bueno, luego hablaré de ello, porque en realidad la primera novela, que es Memoria de ceniza realmente, ¿no? Memoria de ceniza es una novela que yo publico en 2005 y en la que se cuenta bueno, la historia una historia sucedida realmente, bueno, pues esos episodios de la Reforma Protestante, ¿no? Esos brotes de protestantismo, de herejía protestante que hubo en la España del siglo XVI y que, por ejemplo, Miguel Delibes hizo la maravillosa novela del hereje, ¿no? Eso sucedió en Valladolid, pero otro brote importante fue el que sucede en Sevilla, en el monasterio de San Isidro del Campo. Y claro, yo recuerdo ese día, y ahí enlazo con el tema periodístico, yo voy a cubrir un suceso que ocurrió en el monasterio, y es que ese monasterio, que es maravilloso, si no lo conocen, de verdad es portentoso porque tiene un patrimonio sorprendente, pero aparte allí sucedió que bueno, monjes jerónimos, de la orden jerónima, pues practicaron en secreto la reforma. Es un lugar que ha estado abandonado mucho tiempo, a pesar de que fue declarado monumento muy temprano, de los primeros, digamos, lugares protegidos, pero ha sido saqueado, expoliado, ahora sí ha sido recuperado, se ha rehabilitado, se puede visitar y está en unas condiciones bastante buenas, ¿no? Pero yo recuerdo que nos llamaron a varios periodistas pues para la asociación de amigos del monasterio que había allí, para denunciar lo que ocurría, ¿no? Porque en esa época la Junta todavía no había intervenido, se dilataban los tiempos y entre unas cosas y otras pues estaba el lugar totalmente abandonado. Y ahí de pronto, haciendo ese reportaje, me entero de que allí se había practicado en el secreto la reforma. ¿Cómo? En la Sevilla del siglo XVI, unos monjes están ocultando esta herejía sorprendente con un tráfico de libros clandestinos, porque realmente llegaban libros de Erasmo, de Calvino, de Zwinglio, es decir, de Lutero, ocultos en los fondos de odres de vino que traía un arriero que viajaba por Europa, ¿no? Digo, ¿cómo? ¿Pero esto ha ocurrido aquí? Más aún, esos monjes, algunos de ellos, son los que ya comienzan los trabajos de traducción al castellano de la Biblia. Y de hecho, ese proyecto culminará en la Europa de la Reforma, la famosa Biblia del Oso, que tú bien conoces y que es la que siguen leyendo los protestantes. Claro, la creencia, claro, porque las personas que protestantes, yo recuerdo que les sorprendía, claro, dice, la Biblia del Oso, la historia de la Biblia del Oso. Bueno, pues esa Biblia del Oso comienzan los trabajos allí, es la primera traducción al castellano de la Biblia. De hecho, claro, la Iglesia Católica condenaba la traducción a las lenguas vulgares, ¿no? Y de hecho no permitió esa traducción al castellano hasta el siglo XVIII, ¿no? Es decir, esa Biblia del Oso es además un prodigio de traducción, porque se lee con esa musicalidad que tiene la literatura de la época, ¿no? del siglo XVI, un trabajo excelente y un libro sorprendente, ¿no? Que comienza pues, en esa Sevilla donde está la contrarreforma a tope y donde hay unos monjes que están ocultos practicando el secreto de la reforma. Son descubiertos por el Santo Oficio, hay una serie de cosas que yo me sorprendía porque digo, es que parece que lo están inventando, pero era todo real, ¿no? Son descubiertos, bueno, me estoy adelantando, estoy aquí, me he traído mi ilustración. Esta era la primera edición, la de 2005. Son descubiertos, muchos de ellos bueno, son condenados, ingresan en la cárcel del Castillo de San Jorge, en Triana, son quemados, o sea, hay un auto de fe en la plaza de San Francisco, y quemados en varios autos de fe, porque fueron bastantes, no solamente los monjes, sino también
un grupo una iglesia, una pequeña iglesia, pero en la que estaban implicados personajes muy importantes de la ciudad, aristócratas y hasta el mismísimo canónigo magistral de la Catedral de Sevilla. O sea, las máximas autoridades y la persona que daba los sermones en la catedral, pues era en secreto un erasmista, un gran erasmista. Entonces, bueno, algunos sin embargo logran salvarse y son los que van a culminar el proyecto de la Biblia del Oso, como bueno, fueron Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ¿no? Y otro de ellos que a mí me fascina, que es Antonio del Corro, que va a tener una trayectoria terminando en Inglaterra, bueno, siendo un personaje que yo creo que es de los grandes personajes de la historia de la cultura británica, ¿no? O sea, que era una historia que yo cuando llego a hacer un reportaje esa tarde y me entero de eso, digo, ¿cómo? Digo, qué ignorante que este pedazo de historia, ¿cómo es posible que no la conociera? Recuerdo esa tarde en el periódico escribiendo muy nerviosa porque digo, pero qué historia, esto es fascinante. Empiezo ya en busca de bibliografía y me doy cuenta que bibliografía hay poca, que ya sí se ha rescatado mucho, se ha investigado, pero en esa época me acuerdo que eran notas a pie de página. Antonio Domínguez Ortiz, por ejemplo, lo cuenta muy brevemente en su famoso libro de autos de fe de la Sevilla del siglo XVII, y que casi toda la bibliografía está en inglés, en alemán, en fin, una cosa sorprendente. Entonces, bueno, me meto a hacer lo que yo al principio digo, es que parece una especie de reportaje de investigación. Digo, voy a rescatar esta historia e intentar de alguna forma, sobre todo, contar este episodio silenciado. Yo me lo planteé como un trabajo periodístico, de documentación muy dificultosa, por eso, porque yo recuerdo que había muchísimo en alemán y cada vez decía que no, desgraciadamente no sé alemán, menos mal que tengo un amigo que me ayudó muchísimo en la traducción de las vidas de ellos, y teniendo todo ese corpus real histórico, dije, ¿y ahora? ¿Cómo cuento yo esta historia sin traicionar la historia? Porque además yo sabía que era absurdo meter ficción. A mí estas modas que hay ahora hablaré, ¿no? de coger personajes históricos reales y meterlos de detectives, es que las odio. Es que no lo puedo entender cuando además son unas vidas tan impresionantemente interesantes que ¿qué necesidad hay si la historia es la mejor ficción, ¿no? Entonces, claro, yo tuve ahí muchísimo cuidado. Claro, además teniendo en cuenta que era mi primera novela, es decir, que yo tampoco sabía si iba a saber rematarla. Era complicado, muy complicado. Y me di cuenta de que tenía que ir muy de puntillas. O sea, la ficción tenía que ser mínima. La ficción te servía puramente como técnica para que los personajes actúen, hablen, pero realmente no tenía que meter nada, ¿no? Recuerdo que solamente hay muy pocos personajes de ficción, o sea, creados por mí. Bueno, por ejemplo, un personaje que dentro del monasterio, parte de uno que fue realidad, pero bueno, yo hago una especie de trasunto, ¿no? Ese personaje me servía porque era más católico convencido y estaba como en un lugar que no estaba contento. Entonces era un personaje que permitía contraargumentar, ¿no? Pero ya está, no había más necesidad. Y recuerdo que al final yo tuve la necesidad, que eso muchos lectores me lo agradecieron. Hay algunas personas que les sorprendió, pero bueno, esto se suele hacer muchas veces, que es decir, revelar a los lectores lo que es ficción y lo que es realidad, que eso lo he seguido haciendo en las novelas. Entonces yo decía al final que, por ejemplo, el personaje que traía los libros prohibidos en el doble fondo existió de verdad. Era un arriero que se llamaba Julianillo Hernández, y claro, lo sorprendente es cuando los lectores leían que existió de verdad, igual que el canónigo magistral Constantino Ponce de la Fuente, Casiodoro del Reino y todos los que aparecen en la novela. Terminas esa historia tan fabulosa y descubres que era real, entonces claro, tiene la intensidad de la no ficción, ¿no? O sea,
había sido un relato histórico, había estado muy olvidado. Claro, era una historia que absolutamente tenía que desaparecer. O sea, en fin, la Iglesia Católica lo que quería era de enterrar eso absolutamente. Y de hecho es lo que ocurrió. Incluso en ese monasterio queda arrasada toda huella de esa época, incluso unos frescos que hay de esa época, de ese renacimiento con un punto pagano, de mitología, unos frescos que hay en una de las capillas, se taparon, e incluso Felipe II, hay que tener en cuenta que además era la orden jerónima, que era la orden preferida de él, envió un gran cargamento de reliquias, Contrarreforma a tope. Y ahí ya durante muchos siglos se olvidó absolutamente ese episodio. Entonces me pareció que de alguna manera la literatura podía hacer justicia. Entonces, claro, esa novela es una novela que sorprendentemente se sigue reeditando constantemente desde 2005, que eso en el mundo editorial es raro, porque desgraciadamente, bueno, es muy breve y pasan por las librerías y a los pocos meses pues ya no encuentran los libros. Pero esto sí, es un libro que se sigue vendiendo. Es la primera entrega de lo que yo después ya me di cuenta que no, yo no pensaba que iba a ser una trilogía, pero sí fue una trilogía de episodios desconocidos, episodios que no se habían contado del todo, ¿no? Esta fue la siguiente novela, que se llama Hijos del Mediodía. Claro, yo soy muy literaria, libresca, los libros. Entonces pensé escribir una novela que la ciudad fuera una especie de libro, en el sentido de que podía esconder el secreto de muchos escritores. Es una novela que sobre todo rescata un tiempo de breve felicidad que fueron los años 20-30, los años en los que en Sevilla se está preparando la exposición iberoamericana de 1929, es la ciudad que acoge a los poetas de la generación del 27, es la época en la que existieron algunas revistas de vanguardia, literarias de vanguardia, y una de ellas es la revista Mediodía. La revista Mediodía que surge en el año 26, y en torno a esa revista hay un grupo de escritores sevillanos que digamos que viven la vanguardia, todo ese tiempo la vanguardia, en una versión que podríamos decir andaluza, ¿no? Y bueno, me gustó mucho esa Sevilla de los años 20 y 30, ese mundo libresco que escondía la ciudad, y bueno, y ahí aparecen como personajes reales, ya digo, yo mi querencia por la realidad, pues Cernuda es uno de los protagonistas, Fernando Villalón, Joaquín Romero Murube, por supuesto vienen todos los poetas de la generación del 27, y yo lo que cuento es esa, ahora que vamos a celebrar el centenario, ¿verdad, Alberto? Esa parte de atrás de esa fotografía, ¿no?, que se hace en Sevilla en diciembre del año 27. Yo quise contar la historia de esos jóvenes, porque en el fondo eran unos jóvenes que no los conocía nadie, en esa época habían sacado algunos de ellos algún primer poemario, pero bueno, no los conocía nadie. De hecho, el Ateneo de Sevilla, que fue quien invitó a Sánchez Mejía, ¿no? Sánchez Mejía, digamos que pagó un poco las fiestas, ¿no? Pero el Ateneo es verdad que asumió el viaje y alojamiento de los poetas, y curiosamente la persona que pagó ese, que era responsable de la sección de literatura del Ateneo, era un médico, José María Romero Martínez, un personaje absolutamente olvidado, porque además fue fusilado al principio de la guerra por Queipo de Llano. Este personaje, el pobre, que consiguió que vinieran todos los grandes poetas antes de que todo el mundo lo conociera, y que además hicieran esa foto mítica, en la primavera del año 28 tuvo que dimitir, porque nadie comprendía que se hubiera gastado 2.000 pesetas de la época en invitar a esa gente que no conocía a nadie. Entonces, claro, es una cosa que ahora el Ateneo lleva mucho orgullo y mucho tal, pero que en esa época el pobre José María Romero Martínez pues tuvo que dimitir, ¿no? Y sin embargo, entonces ese personaje, por ejemplo, un personaje olvidado, injustamente olvidado, ¿no? Y que además, como después es fusilado por Queipo, pues le llegan todos los olvidos. Esa fue un poco la historia de Hijos del Mediodía, donde la ciudad se convierte también en protagonista, y ahí experimento una cosa que a mí me gusta mucho,
que incluso es el argumento del discurso de ingreso en la academia, que es la idea de las topoliteraturas, es decir, los lugares, o sea, las ciudades que inspiran, los lugares de la ciudad que inspiran, que son capaces de provocar poemas, novelas y momentos sublimes de la literatura, ¿no? Esa idea un poco de las cartografías literarias, ¿no? Ese fue el segundo libro. Bueno, me voy adelantando y mira con lo bonito que había puesto yo esto. La foto, la revista Mediodía, arriba el Cepelín pasando, no, esa Sevilla entre la modernidad y lo castiza antigua que sigue siendo, vamos, esa mezcla, ¿no? Y abajo, por ejemplo, la famosa fiesta de las barbas, bueno, una cosa muy divertida que sucedió, bueno, que ellos invitaron, porque en esa revista, aparte de poesía, había pintura, o sea, se mostraba la pintura, había artículos de cine, es decir, todo lo que significó el 27, ¿no? Todas las artes incluidas, no solo la poesía. Y invitaron a la actriz Paula Hilary, que era la protagonista de la película de René Clair, Bajo los cielos de París. Entonces, claro, ella, cuando la invitan, le han invitado unos poetas de Sevilla. Entonces ella se creía, claro, ya tenía la imagen de los poetas como unos señores bohemios con barba. Y entonces, claro, estos dijeron, pues nos vamos a disfrazar de poetas bohemios, ¿no? Y entonces Romero Murube cuenta cómo terminó esa fiesta, que fue un desmadre total, como se ve aquí, con las barbas postizas que adquirieron de teatro y de sitios de guardarropía. Y bueno, fue una época, yo lo que quise retratar es ese mundo que lo podemos trasladar a cualquier ciudad, ¿no? Esos años 20, esos años 30, en los que España se incorporó a la modernidad, ¿no? Donde se hicieron muchos avances y que desgraciadamente pues terminó mal, ¿no? Terminó con la guerra civil y luego pues todos los vientos sucios que llegaron, ¿no? Entonces pues ese instante de felicidad que significó eso. El siguiente libro, El Club de la Memoria, que es la trilogía, ¿no? de esta, digamos, España que pudo ser, ¿no? La España que pudo ser, fin, de la Reforma Protestante, el del tiempo de la vanguardia y esto que contaba un poco, pues ese mundo también anterior a la Guerra Civil. Aquí hablaba de las misiones pedagógicas, que es otro momento luminoso de la historia de España, ¿no? Ese proyecto de la Segunda República, ¿no? de llevar la cultura a las aldeas, a los pueblos, a los que no llegaba la cultura, ¿no? Y todo protagonizado por jóvenes, ¿no? Por jóvenes profesores, jóvenes artistas, que a mí me parece de las cosas más bonitas que han pasado en España, de verdad. Y las caras de esos, mal de lo mal, el cineasta, ¿no? Maravilloso que se puso a hacer fotografías de las caras sorprendidas de esos niños que veían por primera vez el cine, ¿no? El cine a los sitios donde no había llegado naturalmente el cine. Entonces, bueno, ahí hice también esa chispa luminosa de felicidad que fue ese mundo, como ese grupo de jóvenes que se conocen en las misiones pedagógicas, pues algunos mueren en la guerra, otros terminan en el exilio, y ahí está uno de los temas que a mí siempre me ha interesado, que es el exilio. El exilio que sucede, bueno, es una constante desgraciadamente en la historia de España, porque también los protestantes protagonizan otro exilio, ¿no? Otro exilio en el siglo XVI. Y bueno, esta idea de la exiliatura, ¿no? De alguna forma es una forma de literatura, la del exilio, ¿no? Y sí que me interesó mucho reconstruir la historia de estos jóvenes. Aquí sí, esto era ficción, aunque detrás de estos jóvenes estaba también el trasunto de muchas historias reales, ¿no? Y de muchos de nuestros grandes autores, estos autores del 27, por cierto, que terminan pues, en América, en Inglaterra, en Francia, y bueno, hay una especie de reconstrucción de la historia de ellos desde el presente, a partir de una investigadora de la Filmoteca, que recibe un legado y reconstruye la historia de una fotografía de un grupo de jóvenes, ¿no? Y todo a través de cartas, rescate en diarios, autobiografías, o sea, toda esa literatura del yo, ¿no? que caracterizó esta exiliatura, ¿no? Bueno, la fotografía de la que he hablado, que es un poco ese momento de absoluta felicidad, ¿no? de esos niños y esos aldeanos. Otra línea que empiezo, o sea,
sea, si esa era la trilogía española de la España que no pudo ser, empiezo a indagar en la memoria europea. A mí me interesa mucho Europa y además yo me declaro profundamente europea. Y siempre he pensado, ¿qué es Europa? Me parece muy complicado contarlo, pero al mismo tiempo me reconozco mucho en Europa, ¿no? Entonces intenté pues contar a través de distintas novelas que ese proyecto va en marcha. Ese es un proyecto que he continuado y que ya van unos cuantos títulos, ¿no? Y bueno, con esa idea de contar a través de la novela este continente que, bueno, desgraciadamente ha protagonizado lo peor, pero también lo mejor. Y que qué pena que en este momento que estamos viviendo esas lecciones que podría dar Europa, bueno, no sirven para nada, porque ahora mismo la brújula geopolítica está en otro lado, en países que bueno, precisamente pues, la democracia, la libertad de pensamiento pues no existe, ¿no? Y sin embargo, esa Europa que sale de la Segunda Guerra Mundial totalmente azotada y devastada, es el lugar en el que se construye el estado del bienestar, de los derechos, de la libertad, lo que debería ser, ¿no? Y sin embargo, pues no sirve de ejemplo para nada y al contrario, yo creo que Europa también está quedando fatal en este momento. Pero bueno, por eso quizás pues tengo esa pregunta, ¿no? De ¿qué es Europa? ¿No? Esta es la primera novela de ese proyecto europeo, que es Sonámbulo de Verdún, que es una novela en la que si empiezo en mi ciudad, en Sevilla, ya con el Club de la Memoria voy sobre todo a América, ¿no? Que yo lo veo como una continuación, un lugar de ida y vuelta natural de nosotros mismos, ¿no? Pero en Europa intento indagar en la historia del continente partiendo probablemente del momento en el que se empieza a dibujar la Europa en la que vivimos, que es la Primera Guerra Mundial. Claro, era un desafío porque es una guerra como que a nosotros nos llega muy de lejos, muy de pasada, ¿no? Porque España no participó. Era complicado porque tenía que contar esa historia, pero sin hacer una novela bélica, por supuesto, ¿no? De hecho que hay muchos autores de novela histórica bélica que no se documentan, claro que hay que documentarse, lógico, pero se documentan y cuando empiezan a escribir una batalla se llevan 20 páginas de batalla. Y es que eso me parece lo más aburrido del mundo, ¿no? Entonces yo estuve documentándome muchísimo para comprender bien sobre todo lo que había significado, no solo política, económica y humanamente esa guerra, sino también psicológicamente, porque es una guerra en la que se empieza a experimentar el armamento moderno, todo el horror, todas las pesadillas que están por venir se empiezan a ensayar aquí. Los soldados no saben a la guerra a la que van. Ellos creen, y los militares, ellos creen que van a una guerra del siglo XIX, porque es verdad que Europa se había mantenido con la estrategia de alianzas, ¿no? de falsas alianzas, y se había mantenido una especie de paz ficticia, pero que, claro, cuando llega la Gran Guerra, está ya todo terriblemente. Incluso los militares, eso, están pensando en estrategias del pasado, ¿no? Y los soldados piensan que van a una guerra del pasado, que esa guerra fue una guerra horrible, y la guerra de trincheras, ¿no? Donde te conviertes en un conejo, en una madriguera, donde de pronto un obús destroza a los que están aquí y de tu amigo, de tu compañero, queda un dedo. Es que fue la guerra de la que hubo más casos de demencia, de locura, el shock de trinchera, ¿no? Porque realmente fue una pesadilla brutal, absolutamente brutal, ¿no? Yo, leyendo muchas memorias y muchas crónicas de esa guerra, me di cuenta del horror que había sido. Yo quise contar esa guerra, ese comienzo de la pesadilla europea, a partir de un momento muy cinematográfico, Rodrigo, que es el momento en el que una bala sale de una trinchera en el frente alemán y termina en la frente de un soldado en el frente francés. Eso es un instante, pero ese instante va a durar toda la novela. Entonces ahí intenté jugar mucho con el tiempo
para que ese momento se parara en muchas ocasiones y se contara la historia de esos dos personajes, pero aparte todos los personajes que no van a poder ser porque uno va a morir y no va a ser. Es decir, todo lo que te permite la literatura, todo lo que te permite la ficción, ¿no? Es decir, el hijo que nunca tuvo, la persona con la que nunca estuvo, es decir, todo eso, ¿no? Eso me permitía contar la historia del siglo XX en Europa, ¿no? Esa trayectoria de la bala. Fue muy interesante para mí, tanto a la hora de documentarme, no solo sobre la guerra, y más que nada la parte psicológica de la guerra, también toda esa literatura centroeuropea, porque yo quería que esta fuera mi novela centroeuropea, aunque es verdad que se titula Verdún, porque ese momento se desarrolla en Francia, pero los protagonistas son personajes que viven en Centroeuropa. Una novela pues que retrata toda esa Mitteleuropa de la que hablaba Claudio Magri, ¿no? Todo lo que se perdió, ¿no? En esa guerra. Bueno, esto me lo pasé muy bien. Fue la novela mía que menos se vendió, por cierto. Pero yo me lo pasé estupendamente. Adriático, esta era la novela italiana. Esta es una novela que se desarrolla entre Venecia y Trieste. Y Trieste me interesó mucho también porque es una ciudad en la que confluyen muchas cosas. Una ciudad que está llena de cicatrices y donde se mezclan el mundo italiano, el mundo alemán, el mundo eslavo. Un lugar muy curioso, muy interesante. Es una novela que yo me di cuenta de que había... Uy, voy fatal. Es que mira el reloj y digo, madre mía, pero si tengo que terminar. No, pero ahora viene Rodrigo y... No, voy a ir más rápido. Bueno, un tiempo, ¿no? O sea, a las 8 no tiene que empezar, o sea que podemos, con que descansemos 10 minutitos o 15 minutos. Vale. Vale, perfecto. Bueno, pero si no, tú avísame, que no voy a tener... Bueno, lo de Adriático es una novela que también me la pasé muy bien. Es una novela en la que yo intento contar la historia de la ciudad, otra vez las ciudades, pero es que para mí son muy importantes las ciudades, como personajes también. Es una novela en la que se cuenta la historia de un... Bueno, sucede en la actualidad, ¿no? Es la historia de un profesor de historia a la que la municipalidad de Venecia, o sea, el ayuntamiento, le encarga bueno, saben que los canales de Venecia se limpian, en fin, se estanca, se limpia y se encuentra de todo, naturalmente. Normalmente basura, cosas extrañas, ¿no? Pero en ocasiones se encuentran algunos objetos curiosos, ¿no? Entonces hay un proyecto para hacer un museo de la ciudad a partir de objetos de la ciudad, una especie de memorabilia, ¿no? Entonces, claro, le encargan a este profesor que diga un poco los objetos que merecería la pena porque reflejan la vida cotidiana de otros tiempos, ¿no? Entonces, lo que hago con esta novela es que cuento la historia de ese profesor que vivió en Trieste, en fin, una serie de circunstancias y tal, y la historia de los objetos. Es decir, entre los objetos que se van archivando, se van catalogando, pues de pronto pues, aparece un cuchillo, por ejemplo. Un cuchillo que se ve un cuchillo del siglo XVI, un objeto curioso, que claro, el profesor Piero, lo que hace es que dice, bueno, esto pues, es curioso, podemos incorporarlo como un objeto de la vida cotidiana. Pero claro, luego dentro de la novela se cuentan micronovelas históricas, porque al pasar la página el lector descubre de quién era ese cuchillo. Ese cuchillo que pertenece, y ahora meto la parte de historia, porque era el cuchillo de Bartolomeo Scapi, que fue un cocinero que incluso hizo un tratado de gastronomía. Y entonces, bueno, cuento cómo termina en el canal ese cuchillo, ¿no? Con una circunstancia, pero toda una micronovela, es decir, esas micronovelas son 5 folios, ¿no? Donde se cuenta la historia del cuchillo. Igual que el cuchillo, se va a contar la historia de un maletín en el que hay instrumental médico, como del siglo XIX. Pues también se cuenta
donde también me interesa reflejar, o sea, son personajes y objetos que en realidad están contando la historia de la ciudad. Es decir, si retrato al cocinero es porque quiero contar la Venecia del siglo XVI, si retrato al médico es porque quiero contar lo que sucede en esa ciudad, Venecia, que ya es un puro escaparate de atracción para los viajeros, y lo que le sucede al médico con unos viajeros británicos. Un llaverito que aparece que es de un turista norteamericano de los años 50, y así. Entonces, a través de esas pequeñas historias se cuenta la historia de la ciudad. Bueno, tenemos que comentarlo, es que no voy a poder contarla. Entonces, bueno, la novela inglesa, Los viajeros del continente. Bueno, esta novela es una novela en la que se cuenta la historia de un... A mí me interesa mucho, también me he dado cuenta de el libro de viajes. El libro en el que, son libros en el que los personajes están cambiando constantemente también de escenario. Esta novela cuenta la historia de un escritor de libros de viaje, pero libros de viaje, o sea, no guías turísticas, sino libros de viaje. Alguien que decididamente viaja como se viajaba en el pasado, no con los selfies, ni las 10 cosas que debe usted... No, otro concepto, ¿no? Por lo tanto, un libro que interesa ahora, porque bueno, todos estamos asolados por el turismo, somos también turistas devoradores, pero al mismo tiempo los turistas nos devoran, ¿no? Devoran nuestras propias ciudades. Está esa idea y sobre todo la idea de ese último viaje de este personaje, porque es una novela que habla de la muerte digna. Es alguien que hace el último viaje de su vida para viaje de Londres a Ginebra para el suicidio asistido, ¿no? Porque en esa época no se permitía, y todavía en Inglaterra es difícil este tema es todavía un poquito complicado, ¿no? Entonces es alguien que decide salir de escena antes de tiempo, antes de estar mal. Entonces pues en Suiza ya saben que se puede hacer eso. Además es increíble, es una cosa muy civilizada, sorprendentemente civilizada, y a mí eso me inquieta, es decir, me inquieta y me plantea muchas preguntas y cuestiones, ¿no? Entonces, otra vez esa idea de esa Europa en decadencia, porque también se van atravesando lugares de una Europa en decadencia, ¿no? Otro proyecto novelesco en marcha, más reciente, es de la Galería de Personajes de la Cultura Española, ¿no? Esa idea de contar personajes que conocemos bien o que son personajes que están en los pedestales de las estatuas, pero que a través de la novela intenta bajarlos y hacerlos respirar y reconocerlos como lo que eran, como lo que son personas. Está El color de los ángeles, que es la historia de Murillo, ¿no? Claro, yo siendo de Sevilla, pues Murillo es tanto aparte, aunque en realidad probablemente el Murillo más interesante que a mí que me gusta es el de los niños pícaros. Ese no está en Sevilla, ese es el que fue, vamos, todos esos cuadros o bien fueron expoliados por el mariscal Soult, o bien son cuadros que, digamos que se marcharon con los mercaderes europeos que se habían afincado cuando Sevilla tenía el monopolio comercial del negocio de las Indias, ¿no? Cuando se marchan, todos esos holandeses, todos esos comerciantes del norte de Europa que tenían una sensibilidad hacia la pintura, a la pintura del instante, la pintura de personajes anónimos, ¿no? Porque ese era un tipo de pintura muy mal vista en España, ¿no? El Carducho o el propio Pacheco en sus tratados de teoría del arte hablan de este tipo de pintura como algo totalmente marginal y feo y que no gusta nada. La pintura religiosa, la pintura histórica, incluso la pintura pagana, de la mitología pagana, sí, pero estas figuras de estos miserables. Claro, a mí el Murillo que me interesaba era que es alguien que tú dices, bueno, lo identificas con la religiosidad y sin embargo es alguien que tuvo la sensibilidad de retratar esto, ¿no? Entonces, ese Murillo desconocido es el que intento yo novelar.
todos parece que conocemos a Murillo, pero cuando indagas en la biografía está lleno de lagunas, muchísimas lagunas, documentales, un personaje bastante desconocido, ¿no? Entonces yo quise pues, sacar esta parte menos conocida. El siguiente reto era El sueño del gramático, que era una novela sobre el Antonio de Nebrija, otro andaluz, de Lebrija. Además, como a los andaluces siempre nos dicen, ¿qué mal habláis? Y yo siempre digo, pues vamos, el que hizo la primera gramática de Lebrija. Entonces, también este tipo de novelas tienen como una retranca de orgullo, pues sí, la verdad. Vamos a sacar a los personajes de la historia de la cultura española, porque muchos de ellos son andaluces, oye, qué casualidad. Entonces, claro, esto fue un reto, un desafío, porque claro, todos sabemos, en el mejor de los casos, que es el autor de la primera gramática del castellano, pero poco más, ¿no? Aparte, era una novela complicada porque es un gramático, un lexicógrafo, un lingüista. Hombre, poquita animación, ¿no? Eso, este señor se lleva toda la vida leyendo, pensando y escribiendo. Bueno, pues tiene una vida fantástica. Cuando empiezas a investigar, este tío protagoniza una aventura intelectual y un proyecto de curiosidad. Además era un poco malajoso, se peleaba con la gente, era muy griego, o sea, esos elementos los tiene. Es alguien que muy joven, con 19 años, se va a aprender, porque él llega a la Universidad de Salamanca. Y él llega con un latín exquisito, latín de la Bética. Y él se da cuenta de que los profesores de la Universidad de Salamanca saben mucho, pero no saben decir, que era como se decía en la época, a dar la lección. Y aquí está nuestro Pepe Solís, que ya lo he visto yo ahí, que nos podría decir todas estas cosas. El decir. Claro, él se da cuenta de que digamos que romancean, es decir, no saben bien latín, mezclan el castellano con el latín. Con muy poquita edad se da cuenta de eso. O sea, él viene de saber muy buen latín. Y él lo que hace es que se va a Italia a aprender latín en la cuna del latín. Entonces, claro, esos años de Nebrija en esa Italia en la que está empezando el Renacimiento, pues claro, es fascinante. Entonces, claro, suceden muchas aventuras, realmente le suceden muchas aventuras a este personaje, pero era difícil, era un libro complicado, era un libro que claro, cuando tienes que explicar la revolución que protagoniza este hombre, te das cuenta de que es un desafío narrativo, ¿no? Porque cuando él está en Extremadura, que es la época en la que escribe la gramática y también los diccionarios, pues claro, es lo que digo, un señor que está encerrado escribiendo y pensando. Entonces, claro, era complicado, pero precisamente la ficción, la literatura te lo permite todo, ¿no? Y cuando tú retratas a un señor que es un lexicógrafo, es decir, que está atrapando palabras, que está haciendo un diccionario, tú puedes contar las cosas a través de la literatura, pues dándole vida a las palabras, ¿no? Las palabras, por ejemplo, que hacen duelos entre ellas para entrar en el diccionario, ¿no? Y claro, no te puedes pasar haciendo una especie de realismo mágico absurdo, ¿no? Pero sí que es importante esa idea, ¿no? De la metáfora también, ¿no? Como él, en esa labor de lexicógrafo, pues hacía un poco como quien colecciona mariposas, atrapa mariposas, y le pone una agujita, terrible, pero bueno, una agujita para atraparlas, pero eso es atrapar las palabras en un diccionario, ¿no? Entonces, eso es lo que hizo este hombre, ¿no? Este hombre que se adelanta y convierte al castellano, el español, en una lengua con prestigio científico, porque, claro, realmente era una lengua vulgar, o sea, digamos que además él era un humanista, por lo tanto, la defensa del latín, ¿no? Claro, decía, pero ¿cómo se le ocurre a este hombre hacer una gramática, toda la gramática del latín? Él tiene un libro dedicado a eso, con el que ganó mucho dinero, por cierto, pero ¿cómo se le ocurre hacer una gramática del castellano si todos sabemos, o sea, desde que eres pequeño, tú naces y sabes la lengua de tus padres, ¿no? ¿Qué necesidad hay de aprenderlo? Claro, lo que le dio es el prestigio científico.
Eso no ocurrirá en otras naciones hasta mucho más tarde. O sea, él lo consigue con la publicación en 1492 y las gramáticas de otros territorios suenan mucho más tarde. En Italia me parece que en 1520 y algo, en Inglaterra, bueno, ya muy avanzado el siglo XVI, pero este hombre realmente hizo una revolución, ¿no? Entonces, claro, digo, ¿qué necesidad hay de meterlo de detective? Pero si tiene todos los ingredientes para hacer una historia magnífica, ¿no? Entonces, bueno, pues me pasaron cosas muy, muy simpáticas con este libro, porque en Murillo, que es una novela donde se cuentan, bueno, de pura realidad, ya digo, yo no invento casi nada, porque además, no sé, es como si tuviera una especie de pacto con el lector, el buen lector de novela de época, no quiere que le engañen. Y entonces tú debes traicionarlo en lo mínimo. Y luego, si por casualidad te has pasado, tienes que contárselo también, ¿no? Entonces con esta de Murillo, como la publiqué en Planeta, no me dejaron meter estas cosas que yo meto al final. Y claro, pasó que hay algunas cosas que yo invento y que yo tengo un amigo que es guía turístico y me dijo, Eva, ¿tú sabes que hay guías que están contando cosas tuyas de Murillo como si fueran verdad? Y yo digo, ostras, qué peligro, qué peligro. Y eran cosas que eran, digamos, ficciones verosímiles. Claro, no era una cosa disparatada, ¿no? Pero, yo qué sé, por ejemplo, algunos personajes que aparecen en sus cuadros y eran sus hijos, ¿no? Y yo digo quiénes son, en fin, cuento una parte. Entonces, la siguiente novela, El sueño gramático, meto 20 páginas al final para hacer lo que yo llamo confesiones de una fabuladora, para que el lector sepa lo que es verdad y lo que es ficción, ¿no? Porque, claro, hay partes que son lagunas documentales que son muy jugosas, pues dices, uy, aquí meto yo lo más grande. Entonces, hay que ser justos con él. Y ya voy a ir muy rápido, ya he contado las novelas. Estos son, bueno, travesías históricas de Andalucía contar el mundo. Esta era una idea que parte del periodismo, de una serie de investigación cultural, donde, como a los andaluces nos han contado los de fuera, ¿no? Y bueno, la construcción de nuestra identidad va mucho del relato de los viajeros románticos. Pero claro, si te das cuenta, hay muchos viajeros que a lo largo de todas las épocas han contado el mundo. Es decir, nosotros estamos aquí esperando que nos cuenten, nosotros hemos ido a contar mucho, ¿no? No solo América, sino, en fin, hay muchísimas historias. Entonces, de esa serie de investigación cultural, continué luego para terminar el libro con Semblanzas, la Andalucía del exilio, donde se cuenta también la historia de varios de nuestros creadores, intelectuales y demás, que terminaron en el exilio y que parte también del trabajo de documentación del Club de la Memoria, que era la novela en la que contaba el tema de la exiliatura, ¿no? Y este Por el Camino, que es la primera, que es un origen periodístico porque, bueno, tuve la desgracia de que me mandaran a cubrir, a mí no me gusta, el rociero, no sé si es que habrá rociero, pero a mí no me gusta nada, y entonces me mandaron a cubrirlo, y claro, como yo daba una visión un poco así escéptica, no tampoco se trata de meterse, pero escéptica, claro, este tipo de cosas lo hace gente que le gusta mucho, y que hace una exageración. Entonces cuando yo llego y veo que el río quema en un charco, pues como es un charco. Entonces claro, es un libro que fue muy polémico, que además el director de mi periódico, cuando saqué el primer reportaje, yo pensaba que, bueno, ya he cubierto tal, ya se acabó. No, me ha gustado muchísimo esa visión, porque además había otro compañero que daba la visión exacta. Entonces era como, yo hacía la contracrónica. Y entonces, claro, yo llevé 7 años cubriendo el Rocío. Además, desde que empezaba, todos los días, horrible, horroroso. Y entonces, bueno, salió al final, bueno, salió el libro, que cuando salió el libro, me llamó al despacho el director del Mundo y me dice, Eva, vas a dejar de cubrir el Rocío porque se han recibido amenazas. Y yo por dentro. No, es que fue un poco de miedo, sí que me dio, porque había cada carta al director que bueno. Y bueno, esta sería un retrato literario, esta idea de pasear la ciudad y tal, ¿no? Que la ciudad como inspiración literaria, y esta es la última que he terminado, que es
esta idea de las ciudades como dentro del proyecto biográfico. Yo, a raíz del Sonámbulo de Verdún, leí un libro de Peter Ackroyd que se llama Biografía de Londres, y me encantó, me parece un libro excepcional. Y yo pensé, me gustaría alguna vez escribir una biografía de mi ciudad, ¿no? Y entonces, bueno, salió un proyecto con la Esfera de los Libros, que en realidad ha sido un encargo, porque era un proyecto que yo tenía, pero a raíz del discurso de la Academia de Buenas Letras, leyó el discurso del director de la oficina, de la Esfera, le gustó y me propuso hacer esa idea, ¿no? Y ahí cuento pues un poco la ciudad con sus capas de historia. Yo hablo de un hojaldre histórico, ¿no? En el que crujen las capas del tiempo, ¿no? Y ese proyecto de memorabilia sevillana, como había ocurrido con Adriático y Venecia, ¿no? Esa idea de si pudiéramos coger objetos aparentemente intrascendentes que sirvieran para contar la historia de las ciudades, ¿no? Eso es una cosa que bueno, que a mí me gusta mucho. ¿Ya está? Que una o dos preguntas nos caben. También nos cuarto, ¿eh? Una o dos preguntas, después damos 10 minutillos de descanso. Y bueno, ya han visto ustedes que es normal que le hicieran bandera de Andalucía. No a mí. Ni a ninguno de nosotros. No, el nombre no, pero el ser algo de Andalucía, ¿no? Algo, esa defensa de alguna manera de nuestra historia, de nuestra... Esa idea sí me gusta mucho, ¿no? De defender, sí. Cuidado. No, de ponerle luz a esa... Eso es simplemente decir... Así que bandera no es lo más... Pero esa idea, yo creo que además con nuestra visión, que es una visión universal, ¿no? No es apartar a nadie, al contrario. Voy a poner estandarte de Andalucía. Pues si tienen alguna pregunta, una o dos preguntas, todavía podemos hacer antes de descansar. Si no, pues ahí, Pepe. A mí me dejó totalmente convencido de tu pasión por los libros, creo que no hay que convencer a nadie, pero sobre todo de tu talento creativo cuando me dijiste que querías hacer una biografía novelada o no sobre Nicolás Antonio. En aquella obra, digo, bueno, aquí desde luego hay que desarrollar un pulso y mantener un pulso sobre esa vida tan libresca, pero libresca sin ninguna posibilidad de vivencia. Exacto, de aventura, de estar, sí. Es que es verdad que coincidimos que Nicolás Antonio es otro bibliófilo. A mí me encantan las historias de bibliófilos y de personajes que han dedicado su vida a los libros, no sé. Y yo creo que hay muchas aventuras en esos personajes, ¿no? Y además a mí me gusta mucho también la novela de pensamiento. Que una novela de pensamiento no quiere decir que sea una novela de estas muy densas y tal, ¿no? Pueden suceder muchas cosas en la cabeza de un personaje, ¿no? Y la literatura te permite que el pensamiento sea una aventura. Hernando Colón, por ejemplo. ¿Cómo? Hernando Colón. Hernando Colón, por favor. Es que es otro personaje absolutamente increíble, que yo lo saco también en la novela de Nebrija, explicando luego, claro, yo hago una cosa que es adelantar en el tiempo una cosa, que es la construcción de la casa biblioteca de Hernando Colón, unos años, para que coincida con Nebrija, pero lo pongo al final, diciendo, cuidado. Pues te ha pasado igual que con lo de Murillo, porque me he enterado de un CFM que va a estudiar la relación entre Hernando Colón y Nebrija. Y le digo, no hay nada, solamente un libro. Claro, es que yo lo pongo al final y digo... Y querían sacarlo. Y que, uy, pero que es novela. A mí me ha gustado muchísimo la aclaración de la Biblia del oso y que se haya sacado la situación que ocurrió. Yo, como protestante, pues me gusta mucho porque hay mucha gente que lo ignora. Y claro, eso también hace que la gente quiera leer la Biblia del oso para contrastar lo que la Iglesia Católica. Claro.
totalmente sorprendida y la verdad es que, bueno, me fascinó y muchísima gente no la conoce. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Tenemos unos minutitos hasta las 8, que tenemos a Rodrigo Cortés, que está ahí, con Felipe Benítez Reyes. Y muchísimas gracias, Eva, nos ha encantado esa manera tuya de decir. ¿Cómo tú decís? Muy bien. Muchísimas gracias y, como siempre, chao. En tu casa.